Lluvias primaverales, Iván Turgeniev, capítulo 16. ¿Quién no conoce lo que es una comida alemana? Una sopa aguada con bolitas de pasta y canela, carne de puchero, seca como corcho, con una capa de grasa blanca adherida, patatas aceitosas con remolacha gruesa y rábanos picados, una anguila azulada con alcaparras y vinagre, un asado con confitura y el inevitable Mehlspeise, una especie de pudín, con una salsa roja medio agria. En cambio, el vino y la cerveza, estupendos. Esta fue la comida que el jefe de restaurante ofreció a sus huéspedes. Por otro lado, la comida transcurrió sin contratiempos. Es verdad que no hubo una animación especial, ni siquiera cuando el señor Kluber pronunció el brindis por lo que queremos, was wir lieben. Todo transcurrió con decoro y normalmente. Después de la comida sirvieron café, aguado, rojizo, café alemán sencillamente. El señor Kluber, como un auténtico caballero, pidió permiso a Gemma para fumar un cigarro puro. Pero entonces de repente ocurrió algo imprevisto, casi desagradable y hasta indecente. En una mesa vecina se habían sentado varios oficiales de la guarnición de Maguncia. Por sus miradas y sus cuchicheos era fácil darse cuenta que la belleza de Gemma les había impresionado. Uno de ellos, que por lo visto ya había estado en Frankfurt, la miraba como a una persona bien conocida. Evidentemente sabía quién era. De pronto se puso de pie y con un vaso en la mano, los señores oficiales habían bebido mucho y toda la mesa estaba llena de botellas. Se acercó a la mesa en que estaba sentada Gemma. Era un oficial muy joven, albino, con rasgos bastante agradables y hasta simpáticos, pero el vino que había bebido los había descompuesto. Sus mejillas temblaban, sus ojos hinchados cerraban de un lado a otro y adquirían una expresión impertinente. Sus compañeros trataron de contenerle al principio, pero luego lo dejaron. De cualquier forma, había que ver qué iba a resultar de todo aquello. Tambaleándose ligeramente, el oficial se detuvo ante Gemma y con voz forzada y chillona, en la que contra su voluntad se traslucía la lucha que manifestaba consigo mismo, exclamó: «Bebo a la salud de la confitera más encantadora de todo Frankfurt, de todo el mundo». Y de un golpe se tragó el contenido. Y en desquite, cojo esta flor arrancada con sus dedos divinos. Tomó de la mesa la rosa que estaba ante el cubierto de Gemma. Ella se sorprendió al principio, se asustó y palideció horriblemente. Luego el susto se transformó en indignación. De pronto enrojeció hasta la raíz del cabello, y sus ojos se clavaron sobre el osado oficial. Al mismo tiempo se ensombrecieron, se inflamaron, se llenaron de oscuridad y brillaron de ira mal contenida. El oficial le debió turbar esa mirada, balbuceó algo incomprensible, hizo una reverencia y se volvió atrás con los suyos. Estos le recibieron con risas y con ligeros aplausos. El señor Kluber se levantó bruscamente de la silla y después de erguirse con toda su estatura y ponerse el sombrero, dijo con dignidad, pero no demasiado alto: «Es inaudito. Hort, un Erhort, Freiheit». E inmediatamente, con voz severa, llamó al camarero y pidió que le trajeran enseguida la cuenta. Por si fuera poco, mandó enganchar la carroza y añadió que las personas decentes no podían ir allí porque se exponían a ser ofendidas. Ante estas palabras, Gemma, que continuaba sentada inmóvil en su sitio, su pecho se agitaba con una respiración entrecortada, dirigió los ojos al señor Kluber con la misma fijeza, con la misma mirada que había lanzado al oficial Emilio. Emilio temblaba de rabia. «Levántese, mein Fräulein», dijo el señor Kluber, con el mismo acento severo. «Aquí no puede usted permanecer. Nos instalaremos aquí, en el restaurante». Gemma se levantó en silencio. Él le ofreció el brazo adelantando el codo. Ella apoyó en él su mano, y el señor Kluber se dirigió hasta el restaurante con paso majestuoso, que al igual que su porte se hacía cada vez más altanero a medida que se alejaba del lugar donde se había producido la ofensa. El pobre Emilio lo siguió despacio.
Pero mientras que el señor Kluber pagaba al camarero, al que como protesta no dio ni un cruzado de propina, Sanín, con pasos rápidos, se acercó a la mesa que ocupaban los oficiales y, dirigiéndose al que había ofendido a Gema, en ese momento estaba dando a sus camaradas a oler su rosa, dijo con toda claridad y en francés: «Muy señor mío, lo que acaba usted de hacer no es digno de un hombre honrado ni del uniforme que lleva, y he venido a decirle a usted que es un impertinente maleducado». El joven se puso en pie de un salto, pero otro oficial de más edad lo detuvo con un movimiento de la mano, le obligó a sentarse y, volviéndose a Sanín, le preguntó también en francés: «¿Qué es usted, pariente, hermano o novio de esa señorita?». «No tengo absolutamente nada que ver con ella», exclamó Sanín. «Soy ruso, pero no puedo ver con indiferencia una grosería así. Además, aquí está mi tarjeta y mi dirección. El señor oficial puede encontrarme allí». Diciendo estas palabras, Sanín echó la tarjeta de visita sobre la mesa y al mismo tiempo cogió vivamente la rosa de Gema que uno de los oficiales había dejado caer en su plato. El joven quiso saltar otra vez de la silla, pero su camarada lo contuvo otra vez, murmurando: «Dünhoff, estate tranquilo. Dünhoff, sei still». Luego se levantó él mismo y, llevándose la mano a la visera, no sin cierto matiz de respeto en el tono y en los ademanes, dijo a Sanín que a la mañana siguiente un oficial del regimiento tendría el honor de presentarse en su casa. Sanín contestó con un breve saludo y se apresuró a volver con sus amigos. El señor Kluber fingió que no se había percatado en absoluto ni de la ausencia de Sanín ni de su explicación con los señores oficiales. Apresuró el cochero que estaba enganchando los caballos y se encolerizaba con su lentitud. Gema tampoco dijo nada a Sanín, ni siquiera le miró, pero por sus cejas fruncidas, por sus labios pálidos y apretados, por su misma inmovilidad, podía comprenderse que estaba a disgusto. Solo Emilio deseaba claramente hablar con Sanín, hacerle preguntas. Había visto cómo Sanín se había acercado a los oficiales, vio cómo les había entregado algo blanco, un trocito de papel, una nota, una tarjeta. El corazón le latía al pobre muchacho, le ardían las mejillas, estaba dispuesto a echarse al cuello de Sanín, a empezar a llorar o a ir inmediatamente con él a aplastar por completo a todos esos antipáticos oficiales. Sin embargo, se contuvo y se conformó con seguir atentamente cada movimiento de su noble amigo ruso. El cochero enganchó por fin los caballos y todos se instalaron en la carroza. Emilio, siguiendo a Tartaglia, se encaramó en el pescante. Allí se encontraba más libre y Kluber, a quien no podía ver con indiferencia, no estaba delante. Durante todo el camino Herr Kluber estuvo perorando, y perorando solo. Nadie le replicó y tampoco nadie estaba de acuerdo con él. Insistía especialmente en el hecho de que en vano no le habían hecho caso cuando propuso que comieran en el cenador cerrado. No se hubieran producido estas cosas tan desagradables. Luego expresó algunas opiniones fuertes e incluso liberales acerca de la imperdonable manera en que el gobierno permitía todos los caprichos a los oficiales. No se preocupaba de su disciplina y no respetaba bastante el elemento civil de la sociedad. Y por este motivo se engendran a veces cosas desagradables, de las que ya no se está lejos de la revolución, y para lo que sirve como penoso ejemplo, al llegar aquí lanzó un suspiro hondo, pero severo: Francia. Sin embargo, añadió enseguida, que personalmente se inclinaba ante la autoridad y que nunca, nunca sería revolucionario, pero que no podía dejar de expresar su disgusto ante tal libertinaje. Después añadió algunas observaciones de tipo general acerca de la moralidad y la inmoralidad, de la decencia y el sentido de la dignidad. A lo largo de todas estas peroraciones, Gema, que ya durante el paseo de antes de comer no parecía muy contenta con el señor Kluber, por eso se mantenía en cierto modo alejada de Sanín y como si se turbase con su presencia, empezó a avergonzarse evidentemente de su novio. Al final del viaje estaba sufriendo realmente, y aunque igual que antes no habló con Sanín, de pronto le lanzó una mirada suplicante. Por su parte, sentía mucha más compasión hacia ella que indignación contra el señor Kluber. En secreto, incluso medio inconscientemente, se alegraba
de todo lo que había ocurrido en el transcurso de la jornada, aunque podía esperar un desafío a la mañana siguiente. Este torturante partie du plaisir acabó por fin. Ayudando a Gemma a bajar de la carroza ante la confitería, Sanín, sin decir palabra, le puso en la mano la rosa que por él recuperada. Gemma se ruborizó súbitamente, le apretó la mano y escondió enseguida la rosa. Aunque todavía no había anochecido, Sanín no quiso entrar. Ella tampoco le invitó. Pantaleón apareció en la puerta y dijo que Frau Leonor estaba durmiendo. Emilio se despidió con timidez de Sanín. Parecía querer evitarle. Tanta era la admiración que le había producido. Kluber llevó a Sanín a su casa y se despidió de él con gran afectación. El bien organizado alemán, a pesar de toda su suficiencia, se sentía incómodo. Además, todo resultaba incómodo. Por otro lado, en Sanín, este sentimiento de incomodidad se disipó pronto. Se transformó en un estado de ánimo indefinido, pero agradable y hasta triunfal. Se paseaba por la habitación, no quería pensar en nada, silbaba y estaba muy contento de sí mismo.